Meditación con John Jairo Osorio. Un saludo para todos y para todas. De nuevo, me da mucha alegría compartir con ustedes estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero que vayamos a un pasaje que está en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4. Recordarles también pues que no olviden suscribirse a mi canal y clipear la campanita para activar las notificaciones. Me da mucha alegría compartir con ustedes y deseo que en estos tiempos pues Dios les esté guardando, cuidando, protegiendo, y mi oración siempre por ustedes y sus familias para que Dios los bendiga poderosamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que se llama el camino hacia la madurez. Es el proceso de Dios en el cual Él nos quiere llevar para hacernos crecer y llevarnos hasta la bendición de la madurez cristiana. Y he tomado este pasaje, es una parábola muy hermosa o dos parábolas del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4 a partir del versículo 26. Primero quiero leerlo, dos parábolas muy cortitas, pero que podemos sacarle mucha enseñanza para entender el proceso a través del cual Dios quiere llevarle a usted. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 a partir del versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La siguiente parábola, versículo 30. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, estas parábolas, como otras parábolas de los evangelios, parábolas de Jesús, tienen un contenido de mucha bendición y de mucha enseñanza para nuestras vidas. Y he tomado estas parábolas siguiendo la visión que tenemos en nuestra familia de la fe, la visión del labrador. El camino hacia la madurez es un proceso, y cuando hablamos de proceso, hablamos de un tiempo en el cual el Señor quiere hacer algo muy grande en su vida. Recuerde que Dios en su palabra nos enseña que Él ha comenzado en usted y en mí una obra. El que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando, dice la palabra de Dios, día tras día. No pretendamos que de la noche a la mañana vamos a ser transformados en personas completamente nuevas. Se requiere de un proceso. Y lo importante del proceso es que usted sepa cómo es ese proceso, y en segundo lugar, que usted lo sepa y lo pueda disfrutar. Vamos a mirar frase por frase de esta parábola o de estas dos parábolas, y le motivo a que usted tome sus notas, vaya escribiendo, tome su Biblia y juntos estudiemos, porque más que una predicación es un tiempo para que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Dice la primera frase: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
así es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? Que los principios que rigen el reino de Dios son muy diferentes a como siempre hemos venido pensando o a como piensa el mundo. Lo que tenemos que entender es que son principios que vienen del cielo, principios que rigen el reino de Dios, o como las hemos llamado en esta familia, las costumbres nuevas del cielo que nosotros debemos adoptar. ¿Qué implica esta primera frase? Así es el reino de Dios. Implica que usted y yo debemos renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Es decir, si queremos entrar en este proceso que Dios nos quiere llevar, nosotros debemos comenzar a renovar nuestra manera de ver la vida, de pensar. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y así es como debemos entender el reino de los cielos o el reino de Dios. Dios nos está llevando a un proceso de cambiar nuestros esquemas por nuevos pensamientos, nuevas formas de vida. Recuerde que en la medida en que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Por eso esta parábola comienza diciendo, así es el reino de Dios. Lo que quiere decir el Señor es que no podemos entrar en este proceso mientras conservemos los esquemas viejos, los esquemas, digamos ya, viciados del pasado. Tenemos que entrar en una nueva dimensión, una nueva dimensión de una nueva manera de pensar. Entonces, esa es como una primera enseñanza que tenemos que comenzar a pedirle a Dios. En el proceso que Dios nos va a entrar y que Dios va a hacer en su vida, lo primero que Él quiere hacer es renovar, cambiar, transformar. ¿Y cómo comienza esa transformación? Bueno, aquí la parábola dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. En las parábolas, el que siembra la semilla es Dios. Dios ha sembrado, y ese es el primer paso importante para que nuestra vida sea transformada, que se siembre en nuestro corazón la preciosa semilla. ¿Y quién es la preciosa semilla? Cristo. O sea, el primer paso para que una persona sea transformada, cambiada, es el milagro más grande, cambiar un corazón, es que la preciosa semilla que es Cristo se siembre en ese terreno que es nuestro corazón. Recuerden que la preciosa semilla, la semilla más eficaz, que más fruto puede dar, es Cristo. Él es la semilla por excelencia. Entonces lo primero que usted tiene que hacer y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que Cristo sea sembrado en nuestro corazón. Es decir, que Cristo haya entrado en nuestra vida. Si por alguna razón usted nunca ha invitado a Cristo en su corazón, yo le quiero recordar una hermosa promesa en donde Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Esta promesa nos está enseñando que lo primero que usted tiene que hacer es abrirle la puerta de su vida a Dios, a Cristo. Y en ese momento, cuando usted le abre la puerta de su corazón, Él entra. Como dice esta promesa, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo le invito a que en este momento usted le abra la puerta de su corazón a Dios, porque ese es el primer paso para que la preciosa semilla que es Cristo se siembre en su corazón, y al sembrarse esa semilla, Dios pueda comenzar este proceso que nos habla estas dos parábolas. Si primero no hay ese primer paso, que es que la preciosa semilla se siembre en nuestro corazón, no puede haber este proceso de transformación. Realmente lo que comienza una renovación,
una nueva vida, es que esa semilla que es Cristo se siembre en el terreno de nuestro corazón. Bueno, en segundo lugar, las parábolas también nos dan a entender que nosotros debemos comenzar también por sembrar. Todo proceso comienza cuando yo en primer lugar siembro algo. Y esta parábola me está enseñando que yo debo también no solamente sembrar y disponer mi corazón para que en ese terreno de mi corazón se siembre la preciosa semilla, sino que en lo que compete a mí yo debo comenzar a sembrar. Así dice la parábola en el versículo 26, mírelo bien, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El proceso entonces comienza con la preciosa semilla que es Cristo. Pero también la parábola nos dice que el proceso comienza con una semilla que yo debo también sembrar y un terreno. Por eso dice la frase en el versículo 26, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, una semilla y un terreno. Una aplicación muy importante de esta parábola es que yo debo escoger para este proceso que Dios quiere hacer en mi vida, debo comenzar a escoger las mejores semillas. Un sembrador no va a sembrar las peores semillas, sino las mejores semillas, semillas escogidas. Y la palabra de Dios nos habla específicamente de 7 semillas y nos recomienda esas 7 semillas que nosotros debemos sembrar. La primera semilla, ya la dijimos, es Cristo. Él es la semilla por excelencia. Entonces, algo que yo debo comenzar a hacer en este proceso que Dios está haciendo en mi vida es comenzar a sembrar a Cristo en el corazón, en mi propio corazón y en el corazón de otras personas. En la medida en que usted vaya siendo transformado, lo que más le producirá a usted bendición y acelerará el proceso de transformación es que usted no se quede callado con todas las bendiciones que va recibiendo del Señor, sino que usted siembre esa semilla en otros corazones, en otros terrenos. Entonces, la primera semilla que tenemos que sembrar es sembrar a Cristo en el corazón de nuestras familias, en el corazón de nuestros vecinos, en el corazón de toda aquella persona que Dios nos permita sembrar. La segunda semilla, debemos sembrar su palabra. La palabra de Dios es también una preciosa semilla. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 al 11, nos dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Observamos aquí que cuando uno siembra la palabra de Dios, uno no está sembrando una semilla en vano. Cuando usted siembra los principios de la palabra de Dios en su corazón y en el corazón de otras personas, usted está garantizando el proceso de transformación, no solamente de su vida, sino la vida de otros. Por eso yo le motivo que este elemento o esta segunda semilla, usted comience a quererla, a buscarla. ¿Cómo lo va a buscar? Que usted todos los días lea la Biblia, que usted todos los días vaya a la palabra de Dios como la segunda semilla preciosa que usted tiene que guardar en su corazón y también enseñarla a sus hijos, a otras personas, a su familia. Esa es la segunda semilla, la palabra de Dios. Hay una tercera semilla, son 7 semillas, la gratitud. La palabra de Dios en toda su extensión nos habla
de la bendición de ser agradecidos. Pero hay un pasaje por excelencia en el Nuevo Testamento que nos habla de que Jesús se encontró con 10 leprosos y los leprosos le rogaron a Jesús que los sanara, que tuviera misericordia de ellos. Y él les dice, vayan al sacerdote y mientras van al sacerdote, ustedes verán el milagro. Ellos fueron, obedecieron y cuando iban camino al sacerdote, ellos fueron sanados, su piel se transformó. Fíjense que por eso es que la semilla de la gratitud tiene que ver con transformación, lo que nos enseña este pasaje que está en Lucas 17 del 11 al 19. No lo voy a leer literalmente, sino que les cuento la historia y les queda como tarea para que ustedes lo estudien. Lucas 17 del 11 al 19. Y dice que estos 10 leprosos se sanaron, pero la historia cuenta que de esos 10 leprosos solo uno se devolvió a agradecer a Cristo esa sanidad. Y cuando ese solo leproso se regresa a Cristo, Jesús le dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? Como quien dice, ¿por qué no vinieron a agradecer? El pasaje nos ilustra que la ingratitud es algo que entristece a Dios o que conmueve a Dios. Por el contrario, la Biblia nos plantea que la gratitud es una semilla que produce muchos frutos en nuestro corazón. Siempre tenga un corazón agradecido. Agradezca a Dios por sus hijos, por la vida, agradezca a Dios por su trabajo. Mantenga y cultive un corazón agradecido, porque esa es la tercera semilla que usted tiene que estar sembrando día tras día. Lo contrario a la gratitud es estarse quejando, es estar renegando. Por el contrario, sea agradecido. La Biblia me dice también en el Nuevo Testamento, a través del apóstol San Pablo, que abundemos en acciones de gracias. Abundar, o sea, tiene que ser una semilla que sembremos permanentemente. Estamos en la tercera semilla, vamos para la cuarta. La cuarta semilla se llama generosidad. Usted no se imagina la Biblia cómo nos habla de la bendición de dar, el ser generoso. Les voy a recordar un versículo de Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La generosidad es la cuarta semilla que usted tiene que sembrar momento a momento, porque este es un proceso en el que Dios nos está metiendo para transformar nuestro corazón. Cuando usted es generoso, cuando usted da, y quiero aclararle algo, no solamente de cuando tenga abundancia. Por ejemplo, en este tiempo en que estamos confinados en nuestros hogares, usted seguramente sabe de familiares, amigos, vecinos, que por situaciones de crisis en el trabajo, de pronto seguramente están necesitados. Pues no cierre su corazón, ni endurezca su corazón ante la necesidad de esas personas. Yo le motivo a que usted siembre generosidad, dé, porque en la medida en que usted más da, el Señor le llenará más en abundancia todo su corazón y llenará su necesidad. La generosidad es lo contrario al egocentrismo, al egoísmo. La generosidad tiene que ver con que yo cultive una actitud de pensar en la necesidad de los demás. Y en la medida que usted piensa en la necesidad de los demás, entonces Dios transformará su corazón y traerá grandes pero inmensas bendiciones a su vida. Vamos a una quinta semilla. La quinta semilla es sembrar la semilla de la esperanza. La esperanza, dice la Biblia, no avergüenza. Nosotros debemos ser anunciadores no de destrucción, no de fatalidad. Me llama la atención que en estos tiempos muchos cristianos están aprovechando pues todas las noticias y todo esto que se está diciendo para enfatizar y crear un ambiente de susto y de temor
utilizando la misma Biblia, diciendo que el mundo ya se va a acabar, que estamos ya en los últimos tiempos y que definitivamente esto se acabó. La Biblia me habla, claro, en el Apocalipsis y en los libros proféticos, de que vendrán los últimos tiempos. Pero este no es tiempo para enfatizar en el temor y en generar temor a través de la misma palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios, cuando nos habla de la profecía, nos habla y nos enfatiza en la esperanza que tenemos que tener de la protección y la bendición de Dios en tiempos difíciles. Es verdad que la Biblia habla de que en estos tiempos vendrán tiempos difíciles, pero enfatiza más en la misericordia y en la protección y en la provisión de Dios sobre sus hijos, en la medida en que confiamos en Él y nos dejamos llevar en este proceso de bendición, cuando nosotros nos convertimos en anunciadores de esperanza. Así que yo les motivo a usted, cristiano, no se convierta en un anunciador de fatalidad, en un anunciador de miedo, de temor. Aún el que anuncia y enseña la profecía correctamente, la tiene que enseñar para generar esperanza, para generar confianza en que Dios protegerá a su pueblo, nos proveerá aún en los tiempos más difíciles. Bueno, será en otra ocasión que compartamos esos temas de la profecía, pero enfatizándolos en esa visión de lo que significa la gracia, la misericordia, la protección y la provisión del Señor. Les iba a leer un versículo que habla de esperanza, muy hermoso, que están en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 17. Dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y tus hijos volverán a su propia tierra. Mire lo que dice el Señor: esperanza hay para tu porvenir. Porque Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en proclamadores y anunciadores de esperanza, no en aves de mal agüero, no en generadores de miedo, sino en anunciadores de esperanza. Yo le motivo a que usted confíe en el Señor. Es verdad que estamos en tiempos difíciles. Es verdad que el futuro, claro, traerá dificultades. Es verdad que tendremos que afrontar retos muy grandes, pero Dios siempre estará con nosotros. Dios nunca nos dejará, nunca le dejará a usted ni a su familia, nunca le abandonará. Vamos a una sexta semilla que debemos sembrar. Quiero repasarlas, las que llevamos. La semilla por excelencia que usted debe sembrar, Cristo, 1. 2, sembrar su palabra en su corazón y en el corazón de otros. 3, sembrar gratitud, ser agradecido. 4, sembrar generosidad, dar con alegría, dar llenando las necesidades de otros. Como dice la Biblia, dad y se os dará. La quinta semilla, sembrar esperanza, ser anunciadores de esperanza. La sexta semilla, sembrar oración. En la medida en que usted ora, obedeciendo aquel mandato del Señor que dice: orad, orando en todo tiempo. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué hermoso versículo. Debemos sembrar oración. ¿Cómo así sembrar oración? Cuando intercedemos en oración por otras personas. El mejor regalo que usted le puede dar a alguien que usted ama es orar por esa persona. Por eso ore mucho por sus hijos, ore por sus padres, ore por sus vecinos, ore por el mundo entero. Porque en la medida en que usted ora, muchas bendiciones
vendrán sobre su corazón. El último capítulo del libro de Job nos habla algo interesante, y es que cuando Job estaba en su mayor necesidad, porque estaba enfermo, sin dinero, sin familia, estaba prácticamente solitario, pero él aprendió a confiar en el Señor. Y él lo que hace es, comienza a sembrar, como que Dios, por el Espíritu Santo, le reveló esa estrategia, esa semilla, esa sexta semilla maravillosa. Y dice la Biblia en el último capítulo que Job comenzó a interceder por sus amigos, que entre comillas no eran amigos, sino gente que lo quería perturbar, lo quería criticar, condenar, pero él sembró oración por ellos, oró por ellos ante Dios. Y dice el libro de Job que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios lo sanó y le multiplicó el doble de bendiciones que él tenía al principio. Miren la bendición que es sembrar la semilla de la oración. No cese de orar por sus amigos, por sus hijos, por su familia. Ore día y noche por usted mismo y por el mundo entero. Y la séptima semilla, porque son 7 semillas y con eso comienza este proceso de Dios en nuestras vidas, es sembrar compromiso. Compromiso. Yo me acuerdo de un programa de Sábados Felices que aparecía un personaje con un chivito y él siempre decía: todo mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Todo mundo habla de cambios, pero nadie se compromete, decía este personaje humorista. Y en verdad, a veces los cristianos nos volvemos personas muy cómodas en el sentido que queremos, claro, recibir todas las bendiciones, pero nuestro compromiso es muy pequeño, muy superficial. Cuando Cristo vino a la tierra, lo seguía mucha gente, pero en un momento determinado, cuando Él comenzó a hablar del proceso de transformación de la vida, muchos ya no quisieron seguirlo, sino que solamente quedaron los 12 discípulos y unos poquitos más, sabiendo que lo seguían multitudes. Porque la mayoría de la gente quiere seguir a Cristo sin establecer un compromiso con Él. Es decir, es como una admiración superficial de lo que significa la vida cristiana o Cristo mismo. Y yo quiero decirle que hay que sembrar la semilla del compromiso, que usted haga pactos con Dios y le diga a Dios: yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mi corazón, yo me comprometo contigo. Cuando uno se compromete con Dios, uno está entrando en un proceso de grandes bendiciones. Los grandes hombres de Dios, Dios los llamó. Recuerden, por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Moisés y de los grandes profetas como Elías, como Josué. Aquellos hombres, Dios los llamó, pero los motivó a comprometerse con Él. Por ejemplo, Josué dijo un día: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A qué le suena eso? Pues a un compromiso. Yo tengo que hacer compromisos con Dios y esa es la séptima semilla que yo tengo que sembrar. Yo le motivo a que no siga más siguiendo a Cristo de una manera superficial. Que usted tome muy en serio esto de seguir a Cristo y haga compromisos con Él. Porque en la medida en que usted se compromete con Cristo, entonces usted va a ver una verdadera transformación y Dios lo va a llevar en este proceso de crecimiento hacia la madurez. Sin compromiso no hay transformación. Sin compromiso usted no podrá ver los grandes milagros. Cuando Dios se encontró con Pedro, le dijo: Pedro, sígueme. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo a Moisés: te voy a enviar y tú te vas a comprometer conmigo. A Moisés le dio miedo,
porque el compromiso genera un poco de temor, pero usted no tiene nada que temer porque cuando usted se está comprometiendo con el Padre más amoroso y el que mejor paga, el que más grandes bendiciones trae sobre aquellos que se comprometen con Él. La pregunta es, ¿usted cómo está siguiendo al Señor? Su seguimiento de Cristo es de manera superficial, por las ramas, por los laditos, como aquellos que seguían a Cristo de lejos, o usted ha tomado la decisión y va a tomar la decisión de decirle, Señor, yo quiero hacer pactos contigo. Quiero repasar rápidamente estas 7 semillas, porque este es el comienzo de ese proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 1, la semilla por excelencia, sembrar a Cristo. 2, sembrar su palabra. 3, la gratitud, la tercera semilla. 4, la generosidad. 5, la esperanza. 6, la oración. Y 7, el compromiso fuerte cristiano pues con el Señor. Eso me hace recordar en esto el compromiso, lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Dios nos llama no solamente a estar con Él y a disfrutar de Él, sino a que nos convirtamos por la acción de Él, por el proceso en que Él nos comienza a meter, nos convirtamos en pescadores de hombres. Entonces yo debo escoger esas 7 semillas. Y en segundo lugar, la parábola me dice que el reino de los cielos es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. O sea que me habla de un terreno. Pues así como yo debo escoger las mejores semillas, yo también debo escoger los mejores terrenos. Y le voy a anunciar también 7 terrenos que nos habla la palabra de Dios en los cuales yo debo sembrar. Bueno, en otra ocasión vamos a estudiar otra parábola que se llama la parábola del sembrador, donde se nos habla del terreno de nuestro corazón como el terreno por excelencia, donde debemos sembrar. Está esa parábola aquí también en este mismo capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. En otra ocasión la estaremos analizando. Pero yo quiero que escriba y tenga muy en cuenta estos 7 terrenos que también quiero que los grabe en su corazón para que usted siembre esas 7 semillas en estos 7 mejores terrenos. Hay muchos terrenos, pero hay terrenos que producen más. Por ejemplo, si usted siembra en un terreno muy pedregoso, seguramente el fruto no va a ser muy bueno. Si usted siembra en un terreno demasiado duro, demasiado seco, usted no va a tener muchos resultados. Hay que sembrar en los mejores terrenos. Le voy a dar, según la palabra de Dios, 7 terrenos. El primero, nuestro corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la parábola del sembrador, que está en Marcos 4, del 1 al 20, se los dejo como tarea, nos habla del terreno de nuestro corazón. Dios quiere trabajar en ese hermoso terreno de nuestro corazón. Es el que más tenemos que cuidar. Ahí es donde tenemos que sembrar las mejores semillas. Y la principal semilla que es sembrar la palabra de Cristo en nuestro corazón. Más adelante en otra meditación que vamos a estudiar, vamos a hablar mucho acerca de nuestro corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón se refiere a todo nuestro fuero interno, todo lo que somos nosotros. La palabra de Cristo debe abundar y ser grabada en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para que esa palabra se convierta en convicciones profundas en nuestra vida. Primer terreno donde usted va a grabar o va a sembrar la palabra de Dios, donde va a sembrar esas semillas,
Esas 7 semillas que hablamos anteriormente, el primer terreno, su corazón. La pregunta es, ¿cómo está su corazón? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro corazón? Y la mejor manera de cuidarlo es cuando se lo entregamos al Señor. El libro de Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y lo primero que yo tengo que entregarle al Señor es mi corazón. Y lo primero que yo tengo que pedirle a Dios es, Señor, dame un corazón nuevo. Conforme a la promesa que Él nos da en Ezequiel, les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Un corazón quiere decir sensible. Primer terreno, siembre en su corazón, cuide su corazón. Segundo terreno, donde debemos sembrar, en nuestra familia. Nuestra familia. Observen lo que nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra familia es el segundo terreno donde nosotros debemos sembrar. Bueno, Dios ha permitido este tiempo de pandemia, de confinamiento en la casa, para enseñarnos lo importante que es sembrar en nuestra familia. Y la carta del apóstol San Pablo nos dice que nosotros debemos proveer, es decir, sembrar en ese hermoso terreno que es nuestra familia. Sembrar amor, sembrar misericordia, sembrar compañerismo, sembrar servicio, sembrar la palabra de Dios y sembrar esas semillas, esas 7 semillas, en ese terreno tan hermoso como es nuestra familia. Cuando hacemos eso, se va a cumplir la hermosa promesa del Salmo 128. Se los dejo como tarea para que lo estudien. Salmo 128. Todas las bendiciones que veremos en el terreno de nuestra familia cuando nos dedicamos a sembrar las mejores semillas en nuestros familiares. Tercer terreno, porque son 7. Sembrar en la familia en la fe. Una es la familia en la sangre, esta es la familia en la fe. Miren lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Recuerde que usted también tiene una familia en la fe que son sus hermanos cristianos, que debe sembrar esas 7 semillas que hablamos anteriormente, orando por ellos, compartiendo con ellos, como hacían los primeros cristianos, que compartían unos con otros las oraciones, la palabra de Dios, compartían el pan, compartían para las necesidades de cada uno, y ellos se reunían. Nosotros tenemos una familia en la fe, usted tiene hermanos en la fe, y si Dios no le ha dado esa oportunidad, yo le invito a que usted se involucre en nuestra familia de la fe, porque allí usted va a ser edificado, va a ser acompañado, usted va a crecer más en este proceso que Dios quiere llevarle hacia la madurez, si usted siembra en este tercer terreno, la familia en la fe. Cuarto terreno, sembrar en la obra de Dios. La Biblia lo llama sembrar en la gran comisión. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender a sembrar y a dejarnos utilizar por Dios como canales para llevar bendición a muchas personas que lo necesitan. Muchas personas necesitan de nosotros, necesitan que nosotros no nos quedemos callados, sino que también nos dejemos utilizar por Dios para llevarles este mensaje. Una de las cosas que más bendición ha traído a mi vida es el haberle entregado mi vida a Dios para servirle en este llamado de la gran comisión, la obra de Dios. El apóstol San Pablo dice, lo que has oído de mí, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la más grande bendición es servir a Dios, es sembrar en la obra de Dios. Y hay muchas maneras de sembrar. La más importante, cuando usted le dice sí al Señor, al llamado de Él, a dejarse utilizar como instrumento para llevar bendición a otras personas. El llamado de la Gran Comisión dice en Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo me siento privilegiado como misionero, ya son más de 40 años que Dios me ha dado el privilegio de servirle en la obra de Dios, y quiero decirles que la más grande bendición, el trabajo más honroso, de mayor bendición, es servirle a Dios y sembrar en la obra de Dios. Yo le motivo a usted que usted, fruto de esa semilla del compromiso, usted siembre en el terreno maravilloso que es la obra de Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en su vida? Pues es el momento para que usted también le dé gracias a Dios, sirviendo como canal de bendición para que muchos lo conozcan a Él. Vamos al quinto terreno, sembrar en la visión de Jerusalén. La palabra de Dios me enseña que la visión de Jerusalén es entender que Dios ha escogido una tierra, la tierra que fluye leche y miel. Y desde esa tierra, Él, que la ha escogido como habitación para sí, Él nos quiere bendecir. Y la palabra de Dios nos enseña en muchos versículos de la Biblia que Jerusalén, y específicamente la tierra de Israel, es la tierra que Dios ha escogido como tierra prometida, donde Él quiere traernos muchísimas bendiciones. Nos quiere refrescar la visión del compromiso con Él. En esa tierra fue donde Cristo derramó su sangre, por eso es una tierra santa. En esa tierra Dios ha sido el lugar donde ha desarrollado los más grandes milagros. Y quien adopta la visión de orar por esa tierra, anhelar ir a esa tierra y clamar para que Dios me bendiga desde esa tierra, entonces está sembrando en la visión que trae mayor bendición sobre nuestras vidas. Les voy a leer el Salmo 137, 5 y 6. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, dice el salmista, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Nos motiva el salmista a no olvidar, a no pasar por alto este terreno, esta visión. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel del Egipto, de la esclavitud, lo llevó a una tierra que la Biblia la llama la tierra que fluye leche y miel. Y en esa nueva tierra significa entrar en la visión de la abundancia, entrar en la visión de las nuevas costumbres del cielo, entrar en una tierra de productividad, en una tierra donde Dios me quiere llevar en un proceso de formación donde mi desierto se convierta en tierra fértil, en tierra deseable. Más adelante, en otra oportunidad, estaré compartiendo con ustedes más acerca de este terreno de la visión de Jerusalén. Pero por ahora, yo le motivo a que usted le pida a Dios, Señor, revélame más de este terreno de la visión de Jerusalén. Porque yo escucho a los cristianos decir que ir a Tierra Santa, que bendígate Jehová desde Sión, desde Jerusalén. Revélame más de lo que significan las visiones que vienen de la tierra que fluye leche y miel. Y en la medida que usted se meta en esa visión y siembra en ese terreno, aún al punto de usted anhelar
ir a visitar esa tierra, usted recibirá grandes bendiciones y Dios lo meterá aún más y más en el proceso de formación y de madurez al cual Él le quiere llevar. Vamos al sexto terreno: sembrar en los necesitados, en la gente necesitada. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Repito el versículo: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Cuando usted siembra en los necesitados, fruto de sembrar en su corazón esa semilla de la generosidad, y usted siempre está pensando en la gente necesitada, y usted invierte en la gente necesitada, está sembrando en los mejores terrenos que le producirán a usted los mejores frutos de bendición. Y por último, el séptimo terreno, para que terminemos esta primera parte, debemos sembrar en la eternidad. A veces sembramos solamente en la tierra, en esta parte terrenal. Cuando digo sembramos en lo terrenal, pensamos solamente en las cosas materiales. Pero yo le motivo a que usted comience desde hoy a sembrar en la eternidad. Mire lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Repito entonces los 7 terrenos. Primer terreno, nuestro corazón. Segundo terreno, nuestra familia. Tercer terreno, la familia en la fe. Cuarto terreno, la obra de Dios, la gran comisión. Quinto terreno, la visión de Jerusalén. Sexto terreno, los necesitados, los pobres. Y el séptimo terreno, sembrar para la eternidad. Sembrar en la eternidad significa que usted entienda que los tesoros que usted realmente tiene que cultivar y multiplicar no son los tesoros materiales, sino los tesoros eternos. Porque como dice la palabra de Dios, sin nada vinimos a este mundo y sin duda sin nada nos vamos a llevar. Pero sí nos vamos a llevar todo lo que hemos sembrado para la eternidad. Cuando usted piensa en esas 7 semillas y en estos 7 terrenos, usted estará sembrando para la eternidad. Bueno, vamos a orar. Esta es la primera parte de estas 2 parábolas que hemos denominado el camino hacia la madurez. Y hemos estudiado este primer versículo, el versículo 26. Yo les invito a que oremos y que nos preparemos para una segunda parte de este estudio y le pidamos a Dios que nos permita entender este proceso en el cual Dios nos quiere entrar en el camino hacia la madurez y que nos permita sembrar, escoger estas 7 semillas para sembrarlas en estos 7 terrenos. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra, en esta visión de este año que nos has dado, como es la visión del sembrador. A través de estas parábolas tú nos hablas del proceso en el cual tú nos quieres entrar, el proceso de transformación hacia la madurez, hacia la perfección. Yo te pido por estos hijos e hijas que están estudiando conmigo y meditando tu palabra. Te pido por ellos y por ellas, para que tú les bendigas, para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, de ellos tengas misericordia y los guardes en paz, y permitas que
a través de tu palabra tú puedas enseñarles, aclararles y entrarles en este proceso de bendición. Voy a pedirle a usted, si usted nunca ha invitado a Cristo a su corazón, no le ha abierto la puerta de su corazón a Dios, le invito a que haga esta oración conmigo en este momento. En voz alta diga: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tú eres la preciosa semilla que necesita ser sembrada en mi corazón. Toma mi corazón. Yo creo con certeza que tú moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida. Permite que se siembre esa semilla, la preciosa semilla que eres tú en mi corazón. Te entrego mi vida. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Sigamos orando y dele gracias a Dios. Dígale: Señor, permíteme sembrar en los mejores terrenos, en estos 7 terrenos que tú me has enseñado hoy. Y permíteme escoger estas 7 semillas para sembrarlas en mi corazón y en el corazón de otras personas. Y permíteme, Señor, y desde ahora yo me comprometo contigo, dígale así: me comprometo contigo para seguirte, para servirte, para tomar más en serio tu palabra, para comenzar a sembrar en mi corazón tu palabra y poder ser de bendición para mi familia y para muchas personas. Te ruego que me permitas sembrar y que me permitas entrar en este proceso, porque hoy he entendido que tú has comenzado en mí una obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Me entrego en tus manos. Te pido tu protección y tu bendición sobre mi familia. Y te ruego, Señor, que cada día me lleves de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente y a lo perfecto, para ver tu bendición día tras día. Me entrego en tus manos y recibo tu bendición. Dígale: gracias, Señor. Mientras yo termino orando por ustedes, Señor, te entrego a estos tus hijos e hijas en tus manos y te pido que los bendigas con la triple bendición y con todas las bendiciones que vienen de los cielos y todas las bendiciones de la tierra santa que fluye leche y miel. Que todas esas bendiciones recaigan sobre ustedes con protección, con provisión, con la bendición que viene de arriba, lluvia de bendición para que nada les falte. Y que el Señor Todopoderoso vaya delante de ustedes como poderoso gigante. Los bendigo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, de nuevo les quiero motivar a que se suscriban a mi canal de YouTube y que también pues hagan clic ahí en la campanita para que se activen las notificaciones que les llegan a ustedes sobre estos temas que seguro serán de gran bendición para sus vidas. Bueno, nos vemos en una nueva oportunidad y les invito a no perderse la segunda parte de este estudio, el camino hacia la madurez. Dios los bendiga rica y abundantemente.